Radio 5. Cádiz. Entrevista. Buenos días. En nuestro tiempo de entrevista nos centramos hoy en la celebración del Día Europeo por el uso prudente de los antibióticos, el 18 de noviembre. Para hablar sobre ello está hoy en los estudios de Radio Televisión Española en Cádiz la directora de la Unidad de Gestión Clínica en Chiclana, la doctora Carmen López Rey. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Que haya que celebrar un día para el uso prudente de los antibióticos parece indicar que normalmente no hacemos un uso excesivamente prudente, ¿no?, de ellos. Efectivamente, sobre todo en los últimos años hacemos un mal uso de los antibióticos, un uso excesivo, y esto nos ha llevado a que sea un problema de salud muy importante. ¿Cuáles son las consecuencias concretas de un uso inadecuado o imprudente del antibiótico? Fundamentalmente que esos antibióticos que han salvado tantas vidas desde que se descubrió la penicilina por Fleming en el 28, pues han dejado de ser eficaces frente a un gran número de bacterias que nos causan enfermedades muy graves, que pueden llegar incluso a la muerte, y que debido a que se van creando resistencias, pues dejan de ser útiles, con lo que nos va a llevar a un problema de salud en el futuro, en el que no tengamos armas para luchar contra estas enfermedades. Esa resistencia se produce como consecuencia del sobreconsumo, ¿no? Fundamentalmente se produce como consecuencia de unas indicaciones no adecuadas. Tomamos antibióticos para muchas cosas para las que no son necesarios. Para cuadros banales o catarros, cuadros víricos, los antibióticos solo son útiles para infecciones bacterianas. Y además deben de utilizarse en una dosis determinada y en una duración determinada, porque todo lo que hagamos mal de esta utilización adecuada lleva a que estas bacterias generen resistencias a ese antibiótico, es decir, se defiendan contra el antibiótico y se hagan inmunes a él, con lo que deja de ser efectivo. ¿Y cuál es el funcionamiento exacto del antibiótico en el momento que entra en el organismo? ¿Qué tipo de virus combate? El antibiótico, como decimos, solamente es útil para infecciones bacterianas, y esto es algo que la población tiene que saber. Tenemos una cultura equivocada de que el antibiótico es un arma muy potente en medicina y que resuelve casi todos los problemas infecciosos. Esto no es así. Las infecciones en la mayoría de los casos son víricas y se resuelven espontáneamente, en la que los antibióticos no sirven para nada. Incluso algunas infecciones bacterianas también se resuelven espontáneamente. El sistema inmune del organismo es capaz de resolverla. Entonces, si nosotros mal usamos los antibióticos, estamos seleccionando aquellos gérmenes que no van a responder a ellos, porque van a matar, digamos, las bacterias sobre las que son útiles, seleccionando las que no le afecta, que son las que van a provocar las infecciones en el futuro. ¿La resistencia a los antibióticos puede venir incluso en la carne o la verdura? ¿Puede proceder de ahí? Bueno, parece que como también se está haciendo no solo en los humanos, sino en la agricultura y sobre todo en la ganadería, un uso indiscriminado de antibióticos, esto podría saltar esas bacterias que son resistentes a la cadena humana, aunque no en todos los casos, pero empieza a ser un problema importante. Y de hecho en la ganadería se han utilizado hace muchos años para el engorde, para facilitar el engorde. Hoy eso está prohibido, pero sigue estando utilizado para profilaxis y para tratamiento de enfermedades de los animales que luego consumimos, con lo que eso es una especie de coladero para que se utilicen demasiado antibióticos. ¿Qué tipo de enfermedades podrían surgir del uso inadecuado de los antibióticos? ¿Cuáles serían más difíciles de combatir? Pues es un problema muy importante, porque hay enfermedades que nosotros creíamos ya que la teníamos totalmente resuelta, y un ejemplo claro es la tuberculosis, en la que se curaban al principio el 100% de los pacientes, pero que ahora es una enfermedad multiresistente en la que hay que utilizar muchos fármacos, con lo que eso lleva muchos efectos secundarios, y en algunos casos no responde a ninguno, son panresistentes, que decimos nosotros, y puede llevar incluso a la muerte del paciente. Así, en muchas infecciones, fundamentalmente las adquiridas dentro del ámbito hospitalario, porque son todavía más seleccionadas, más difíciles de tratar. En esas, en muchos casos, puede llevar a la muerte. Incluso en Europa, por ejemplo, en el 2015 se dice que hay unas 25.000 muertes, creemos, debidas a la resistencia de los antibióticos, y eso correspondería a España entre 1.500 y 2.000. España es un gran consumidor de antibióticos, y en esa batalla estamos, en disminuir el consumo.
Hay una cosa que se está dando últimamente. Hace unos años se recetaba amoxicilina de 500 y ahora se está recetando de 1500. ¿Por qué se pasa de esas dosis tan grandes? En algunos casos estaría indicado, porque en algunos casos la resistencia se podría combatir aumentando la dosis, utilizando una dosis adecuada, pero en general lo hemos hecho mal, tanto desde el sector médico como el de los pacientes, porque hemos utilizado antibióticos para procesos que no deberíamos de haber utilizado y en pautas que no deberíamos de haber usado. Entonces, ¿los antibióticos son imprescindibles? Sí, para determinadas enfermedades, pero en la gran mayoría no debemos de usarlo y, por supuesto, no se debe de automedicar nunca nadie con antibióticos que le hayan quedado de otros tratamientos, que le recomiende a alguien. Ahora, afortunadamente, la venta no es libre en farmacia, siempre va bajo prescripción médica, pero aún así seguimos tomando demasiado. ¿Y los antibióticos de los que disponemos hoy en día son algunos bastante antiguos? ¿Hay alguna novedad en este campo? Ese es otro de los problemas del futuro, porque desde 1987 prácticamente no se ha descubierto ninguna nueva familia, digamos, de antibióticos. Seguimos utilizando los mismos grupos que teníamos hasta entonces y esos grupos han empezado a dejar de ser eficaces. Esto fundamentalmente se debe a que las industrias farmacéuticas buscan, como es lógico, como toda empresa, la rentabilidad. Y el tratamiento antibiótico es un tratamiento que necesitaría, pues como todo tipo de fármacos, 10, 15 años de investigación, una inversión grande, y luego las pautas de tratamiento son cortas. Entonces, para la farmacéutica le es mucho más rentable dedicar sus esfuerzos a fármacos dedicados al colesterol, a fármacos cardiovasculares o fármacos para el tratamiento de la diabetes, que el paciente va a tener que consumir durante toda la vida y va a vender, pues evidentemente, un volumen muy superior. ¿Y lo de la presencia de antibióticos en el agua, eso es real? Eso es real y se ha detectado en multitud de estudios. Indica un mal uso, un abuso por parte tanto de las personas como de los animales o de la agricultura, y también una mala utilización, un desecho inadecuado, haciendo que se contamine el agua y que esto pueda llegar a contaminar todo el medio ambiente. Pero supongo que se tendrán que vertir al agua cantidades importantes, ¿no? ¿Cómo llega el agua? Pues llega por los sistemas de saneamiento, fundamentalmente. Sistemas de saneamiento por eliminación eso indica que hay un consumo muy elevado, y luego porque el desecho no es adecuado, no está destruido donde debería de estarlo. ¿Y se puede revertir la situación o ya solo podemos aspirar a que crezca lo menos posible la resistencia que ya existe? ¿O hay alguna novedad ahí en la investigación que diga que va a salir uno nuevo o no sé? En principio no está previsto aparición de nuevo antibiótico, pero la situación sí todavía es reversible. Tenemos que poner todos de nuestra parte y concienciarnos que esto es un problema mundial, que es un problema muy importante. Incluso la OMS está insistiendo en programas de control. Aquí en Andalucía se ha puesto en marcha a partir del 2014 un programa Pirasoa, que es un programa de control para el uso adecuado de los antimicrobianos y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, que se pone en marcha tanto en hospital como en atención primaria y que está dando buenos resultados. Se está disminuyendo el consumo y fundamentalmente en atención primaria hemos disminuido un 6% la prescripción de antibióticos, pero queda mucho por hacer. ¿En el caso del facultativo tiene alguna responsabilidad o la ha tenido en algún momento? Tiene mucha responsabilidad, fundamentalmente por un mal uso, porque a veces nos vemos presionados por los pacientes, es verdad, porque el paciente acude por cuadros banales, sobre todo atención primaria, un catarro no se quita en un día, tarda entre 1 y 2 semanas, entonces al tercer día no se le quita, vuelve a acudir, a la semana no se le quita, vuelve a acudir, y entonces el facultativo al final acaba indicando un antibiótico que no era necesario y que el catarro no desaparece por ese antibiótico, sino que desaparece porque ha terminado el periodo de duración normal de una infección vírica. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Gracias a la doctora Carmen López Rey por haber acudido a los estudios de Radio Nacional a dar esta clase sobre antibióticos, que nos va a venir muy bien a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.